Vamos a hablar ahora acerca de las proteínas, que son nuestra tercera biomolécula importante. Las proteínas son las biomoléculas más abundantes no solo en nuestro cuerpo, sino también en otros organismos vivos. A los monómeros les vamos a denominar aminoácidos, a los polímeros, polipéptidos y proteínas, y la forma en la que se unen o el enlace químico que une a los aminoácidos para dar paso a los polipéptidos y las proteínas se llama enlace peptídico. La composición de las proteínas va a ser de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Son los elementos que van a formar a las proteínas. Hagamos un recuento. Los carbohidratos están formados de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos de carbono e hidrógeno y las proteínas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Los grupos funcionales que vamos a encontrar en las proteínas y que los van a caracterizar son el ácido carboxílico y el grupo amino, que ahorita vamos a ver cómo se ven. Ahora hablemos un poquito más acerca de los polímeros. Los polímeros son polipéptidos y proteínas. Los polipéptidos se dividen en dos, oligopéptidos y péptidos como tal. Esto va a depender de la bibliografía en la que consultes, pero la más aceptada es que los oligopéptidos tienen menos de 50 aminoácidos y a partir de 50 para arriba les denominamos péptidos. Y ya de ahí, la unión de varios péptidos da paso a la proteína como tal. Vamos a enfocarnos en la estructura del aminoácido. El aminoácido, que es el monómero de las proteínas, se forma de un carbono central que en química, si viste química orgánica, conociste como, o bioquímica también, conociste como carbono quiral. El carbono quiral es un carbono que tiene 4 electrones de valencia unidos a 4 cosas diferentes, es decir, a 4 moléculas diferentes o 4 átomos diferentes. En el caso de los aminoácidos, ¿cuáles van a ser esas cosas diferentes? Es lo que tienes que identificar. Vamos a señalarlo con la imagen que tenemos a la izquierda. Este es nuestro carbono central. Aquí está el carbono central. Hacia arriba tenemos un átomo de hidrógeno. Hacia la derecha tenemos este grupo funcional, que es el ácido carboxílico, que dijimos que es un carbono unido con enlace simple a alcohol y un enlace doble a oxígeno. ¿Qué más tenemos? Tenemos a nuestro grupo amino. ¿Cómo puedo recordar al grupo amino? ¿Cómo lo puedo reconocer? Es un nitrógeno unido a hidrógenos. Puede ser un hidrógeno hasta 3 hidrógenos. Bien, esto es el grupo amino. Y por último tenemos a nuestro radical, que está aquí abajito. Este es nuestro radical. ¿Qué es el radical? El radical es lo que no puede faltar en una biomolécula, que es la cadena de carbonos. Así como vimos que los carbohidratos en su representación lineal, la representación lineal de los monosacáridos tienen una cadena de carbonos, en los lípidos vimos que los ácidos grasos tienen una cadena de carbonos, a los aminoácidos, que son los monómeros de las proteínas, no puede faltarle su cadena de carbonos. Ya entendimos entonces cómo se ve un aminoácido. Ahora vamos a ver una clasificación que seguramente has escuchado antes y es la de aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es que los aminoácidos esenciales los necesitamos para vivir y tenemos que obtenerlo de la dieta. Así los obtenemos, de la dieta, comiendo en el plato del buen comer. Si nos situamos en el plato del buen comer, es todo lo verde, todas las verduras, todas las frutas, etcétera, etcétera. Ahí están los aminoácidos esenciales, por eso debemos consumir esos productos. Los aminoácidos no esenciales son los que nuestro cuerpo fabrica por excelencia, por naturaleza, entonces no hay que buscarlos de una fuente externa. Ya nuestro cuerpo lo fabrica. Así que si te venden algo como un producto que tiene L-arginina y te dicen que es importante para ti, que lo consumas, que lo compres si es caro, ya sabes que no tienes que hacerlo porque tu cuerpo lo fabrica por naturaleza.
Y esta última imagen es la representación de cómo se vería un enlace peptídico. Un enlace peptídico. Dijimos que el enlace peptídico es lo que une a los aminoácidos para dar paso a los polímeros, que son los oligopéptidos, los péptidos y las proteínas como tal. Estos surgen de que nosotros aproximemos el ácido carboxílico de un aminoácido al grupo amino de otro aminoácido diferente. Cuando los aproximamos, se forma entonces el enlace. Para romperlo, como en todas las biomoléculas, se necesita una molécula de agua. La molécula de agua es añadida por una enzima que tiene específicamente a su cargo esa función, y a ese proceso de romper el enlace de una biomolécula con una molécula de agua se conoce como hidrólisis. Bien, dejamos de lado a los aminoácidos y subimos de nivel. Vamos a hablar acerca de las proteínas ya en su forma funcional, cómo los podemos encontrar en el cuerpo. Y vamos a ver que la proteína tiene distintos niveles estructurales. Y el que es funcional, el que debe de tener para que esté funcionando en el cuerpo, es el cuaternario, el nivel cuaternario. ¿Cómo pasamos de un nivel primario hacia uno cuaternario? Bueno, para empezar, las proteínas se fabrican en la célula. Se fabrican en la célula. Y cuando están recién fabricados, en donde se fabrican es en un organelo que se conoce como retículo endoplásmico rugoso, y en específico por unos organelos que se conocen como ribosomas que están en ese retículo endoplásmico. Cuando recién salen de los ribosomas, tienen esta estructura primaria. ¿Qué es la estructura primaria? Es una secuencia lineal. Secuencia lineal de aminoácidos que están con sus enlaces peptídicos. Entonces vamos a ver algo así: un aminoácido detrás de otro, una cadenita de aminoácidos es lo que vamos a ver. Esos son los aminoácidos y las líneas negras serían los enlaces peptídicos. Para que el cuerpo los pueda utilizar, la misma célula los pasa a un nivel secundario que se conoce como una disposición en alfa hélice. Hay otras estructuras, otras disposiciones secundarias, pero esta es la más común, la alfa hélice. ¿Qué es la alfa hélice? Es el resultado de enrollar nuestra cadena lineal de aminoácidos. Imagínate que esta cadenita que representamos aquí, la enrollamos alrededor de un... ¿qué podría ser? Alrededor de un lápiz. Lo enrollamos alrededor de un lápiz, entonces va a quedar algo como una espiral. Eso sería la disposición secundaria, disposición en alfa hélice. Y se mantiene gracias a un tipo de enlace que se conocen como puentes de hidrógeno. Ahora, pasando al nivel terciario, esta disposición en alfa hélice va a servir como una pieza. Así, la pieza para formar la estructura terciaria es la alfa hélice. Y la misma alfa hélice se va a doblar en varias partes, dando paso a una figura tridimensional, que es más o menos como la estamos viendo en esta imagen de acá. Así se vería más o menos la estructura terciaria. Todavía no es funcional. Entonces lo que hace la célula por último es que une esta estructura terciaria con otras cadenas que también hicieron el mismo proceso de pasar por el primario, el secundario y ahora el terciario. Se están uniendo como si fueran piezas aparte. Por eso aquí en donde dice cuaternario ves varios colores. Ves un color rojo, ves un color amarillo, otro de color amarillo, otro de color rojo. Son varias cadenas que pasaron por el mismo proceso para entonces ahora formar la estructura cuaternaria. Esta es la que es funcional en el cuerpo, y para deshacerla se utiliza un proceso que se conoce como desnaturalización. La desnaturalización de las proteínas se da en distintos procesos. Ejemplo, en el huevo tenemos la proteína que es la albúmina, que está en el huevo, y la forma de desnaturalizar esta albúmina es batiendo el huevo en una tacita. Entonces vemos que
se empieza a formar como una espuma, y lo que está ocurriendo a nivel molecular es que precisamente la albúmina está pasando de su estructura cuaternaria a su estructura primaria. La pregunta es, ¿este proceso es reversible? No, no es reversible. Una vez que pasemos de la cuaternaria a la primaria, es decir, hacia atrás, ya no hay vuelta hacia adelante. Ahora, en el cuerpo esto es importante. Aquí hay un concepto importante que es pH. El pH es la concentración de iones hidrógeno que tenemos en cierto medio acuoso. Y este pH se tiene que mantener en constancia. El de la sangre, por ejemplo, es de 7.35 a 7.45. Ese es el pH de la sangre. Se tiene que mantener ahí. Si, por ejemplo, este pH baja, la concentración de los hidrógenos baja, la proteína se va a desnaturalizar. Y esto pues genera un problema en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo depende de muchas proteínas para poder subsistir. Esa es la forma en la que se da la desnaturalización en nuestro cuerpo. Muy bien, finalizando. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Acá son 6 funciones que hay que recordar. Y así como en los anteriores, que hubo uno estructural, uno hormonal, también aquí va a haber más o menos lo mismo. En la función estructural, las proteínas van a formar en nuestras células estructuras intracelulares, es decir, dentro de las células, y estructuras extracelulares. Van a formar el citoesqueleto de la célula que está por dentro, es decir, es intracelular, citoesqueleto, que en pocas palabras, los huesos son los huesos de la célula, lo que le da cierto grado de rigidez a nuestra célula. Eso es el citoesqueleto. El citoesqueleto se divide en 3 tipos de filamentos, que son los microfilamentos, los microtúbulos. Como su nombre lo dice, los microfilamentos son hilos microscópicos, los microtúbulos son tubos microscópicos, y tenemos a los filamentos intermedios, que también forman parte del citoesqueleto. Y estos 3 son proteínas meramente. Esto es intracelular. Por fuera de la célula van a formar lo que se conoce como matriz extracelular. Matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Es el medio que rodea directamente a nuestras células. Eso es la matriz extracelular, lo que está por fuera de nuestra célula. Entonces, van a haber proteínas como, por ejemplo, la elastina. La elastina. Que la elastina va a abundar en aquellos tejidos en los que nosotros necesitemos mayor estiramiento. La elastina es una proteína que da flexibilidad, que permite este estiramiento a nuestros tejidos. Van a haber otros tejidos que abunden más en colágeno. El colágeno también es una proteína y da mayor resistencia a nuestros tejidos, entre otros que vamos a ver en el tema de tejidos. Por el momento ya sabes en dónde hay proteínas. Hay proteínas por dentro de las células y hay proteínas por fuera de las células. Y como todo nuestro cuerpo está formado por células y por su matriz extracelular, es lógico que haya proteínas en todos lados. Pasamos a la función número 2. Casi todas las enzimas son proteínas. Enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas ya las mencionamos antes y tienen varias funciones. ¿Cuáles son? Número 1, van a acelerar las reacciones químicas en el cuerpo. Aceleran reacciones químicas en el cuerpo. Esta propiedad de acelerar reacciones químicas en química se conoce como catalizador. Entonces las enzimas son catalizadores naturales. Aceleran las reacciones químicas en el cuerpo. Si estas fueran lentas, no podríamos sobrevivir nosotros. Otra cosa, las enzimas también tienen funciones específicas. Vimos, por ejemplo, el caso de la lactasa, que lo que hace es romper los disacáridos o los polisacáridos para que el cuerpo lo pueda digerir, lo pueda absorber. No digerir, perdón, lo pueda absorber.
Vimos también el caso de aquellos que rompen, aquellas enzimas que rompen mediante hidrólisis a los aminoácidos, es decir, a los polipéptidos para formar aminoácidos. Todas estas son enzimas que tienen funciones específicas, en este caso hidrólisis, pero hay otras más que vamos a ver más adelante. Entonces, casi todas las proteínas, casi todas las enzimas, perdón, son proteínas. Casi todas las enzimas son proteínas. Entonces, de hecho, lo real es que solamente se conoce una enzima que no es una proteína, pero pues no es nuestro nivel de estudio, ya luego lo comentaremos si es importante. Ahora, las inmunológicas. ¿Has escuchado hablar acerca de los famosos anticuerpos? Los anticuerpos son producidos por un tipo de células que se conocen como linfocitos B. Y son armas, son proteínas que funcionan como armas diseñadas específicamente para atacar algún tipo de organismo, pero así muy específico. Hay anticuerpos para el coronavirus, hay anticuerpos para el virus que produce, por ejemplo, no sé, el virus sincitial respiratorio que causa mucha tos en ciertos periodos durante el año, el virus de la influenza, para ciertos hongos. Son proteínas diseñadas para algún organismo que esté atacando al cuerpo. Esos son los anticuerpos y son proteínas. Número 4. Algunas hormonas son proteínas. Ejemplo, tenemos a la insulina y al glucagón. Estas dos son producidas ¿por quién? Por el páncreas. El páncreas se encuentra, es parte de nuestro sistema digestivo y tiene dos funciones, una que tiene que ver con la digestión y otra que tiene que ver con el sistema endocrino, que es el que genera las hormonas. Como parte del sistema endocrino, genera estas dos hormonas que son la insulina y el glucagón. Y tienen un efecto, ¿cómo decirlo? Tienen un efecto regulador entre ellos. Están relacionados. Y tienen que ver con el nivel de glucosa en sangre. Cuando los niveles de glucosa son demasiado altos, aparece la insulina para regresar a niveles normales nuestra glucosa y permite que las células agarren la glucosa para que disminuya en la sangre. Si por el contrario los niveles de glucosa en la sangre son bajos, aparece el glucagón. Lo que hace es aumentar la glucosa en la sangre para que siempre mantengamos una constante cantidad de glucosa en sangre. Siguiente función, energética. Resulta que las proteínas son la última fuente de energía, es decir, ya usamos carbohidratos, se gastaron los carbohidratos en el cuerpo, usamos la grasa, se gastó la grasa en el cuerpo, pues ni modos. Todas estas proteínas que vimos anteriormente, como las que están en la matriz extracelular, como las que están en el citoesqueleto, como las que forman enzimas, pues ni modo, se van a destruir para aportar energía a las células. Es como una especie de darle prioridad a lo que es más importante, la energía de la célula. Entonces se destruye todo eso que hemos mencionado anteriormente para darle prioridad a la energía de la célula. Es por eso que en casos de desnutrición podemos ver deterioros en los órganos, podemos ver deterioros incluso en la piel, que dijimos que la piel tiene colágeno, entonces el colágeno se va a agarrar en ese momento para producir energía. Y vemos que hay gente a la que se le empieza a descamar la piel, o que la piel se le vuelve más suavecita, que se le empieza a caer el cabello, precisamente porque ya no está funcionando, nuestras proteínas no están funcionando para lo que fueron diseñadas en este momento, sino para lo que más se necesita. Y por último, como transportadoras, muchas proteínas están en la sangre para transportar algo en específico. Ejemplo, la transferrina lo que va a transportar pues es hierro en la sangre. Perdón, no transferrina, la ferritina va a transportar hierro en la sangre. La hemoglobina se encuentra en los eritrocitos, que son las principales células de la sangre. Los eritrocitos entonces tienen hemoglobina y la hemoglobina es la que agarra el oxígeno finalmente. Así que indirectamente
Los eritrocitos transportan oxígeno mediante la hemoglobina, De hecho, cuando se detecta anemia, lo que se mide para diagnosticar la anemia es precisamente la hemoglobina. No nos interesa tanto la cantidad de eritrocitos, eso lo vemos después. Lo primero es la hemoglobina. La mioglobina es una proteína que también transporta oxígeno, también agarra oxígeno, pero no en la sangre, sino en los músculos. Transporta oxígeno en los músculos. La albúmina es una proteína muy compleja que tiene muchas funciones. Por ejemplo, mantiene la concentración de ciertas sustancias en la sangre, y otra función que tiene es una función transportadora. Transporta muchas sustancias, vitaminas, transporta hormonas, transporta otras cosas que ya luego vamos a mencionar en su momento cuando veamos sistema sanguíneo. Y la pregunta de examen que apareció sobre la albúmina es: ¿quién transporta las vitaminas? Inicialmente es la albúmina. Entonces transporta distintas sustancias. ¿En dónde? En la sangre. ¿Dónde se produce la albúmina? Que fue otra pregunta de examen. En el hígado. Y las lipoproteínas, que como los vimos en lípidos porque son lipoproteínas, también ya lo vamos a mencionar aquí, que al ser lipoproteínas, pues tenemos que mencionarlo en este tema. Dijimos que son estructuras hechas de lípidos y de proteínas que transportan lípidos o grasas en la sangre y los llevan a su destino final. Esto es todo mediante el tema. Respecto al tema de proteínas, es un poco más extenso que las anteriores, pero vale la pena repasar cada uno de los puntos que se vieron aquí.